Muy bien. Okay. So look at see. Our lamas, they speak very good Spanish from Chile. You see. Dando un perfecto español de Chile. Yeah. So worldwide, we should appreciate how Dharma is going everywhere. Tenemos que tomarle el peso y el valor como el Dharma se está difundiendo en todas partes. Yes, I, dear Rinpoche, I am in very, very south of Chile. Yes. Almost the furthest south of Chile. Okay. Puerto Montt. Patagonia is very south of Chile. Coyhaique, yeah. It's the city of Coyhaique. Oh, okay, okay. Om Bandrasato Samaya Manopalaya Bandrasato Denopa Tista Deto Membawa Suku Kayo Membawa Suku Kayo Mem Anorado Membawa Sarva Sete Me Prayata Sarva Karma Sutame Setan Shriya Kuru Hung Ha 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 ho Bhagavana Sarva Tata Gata Bhadrama Memanda Bharzemba Masamaya Sato. When I say Masamaya Satwa so from the big slowly, slowly going down, Masamaya Sato then totally dissolve into emptiness. Just see that, you see. Cuando pronuncio este mantra de 100 sílabas y digo Om Sato Samaya Sato Ha, todo se disuelve en la vacuidad, en el espacio infinito. Oh, that sound, what you hear, to disappear within in the emptiness. Todo lo que usted escucha, todo el sonido, la resonancia, eso se disuelve en el espacio infinito. Now, you see, we all know everywhere Buddha's teaching about emptiness, emptiness is not Buddhism. Is not Buddhist philosophy. Emptiness is the reality nature of all the phenomena. First, just get that. Entonces la vacuidad, como usted sabe, en todas partes el Buda nos enseñó la idea de la vacuidad o del espacio infinito. Y eso no solamente es budista, sino que es una realidad de la naturaleza de cada una de todas las cosas que nos rodean. And then, you see, as I told you the two stories, you see, first, before they met, those two, the mother and the man, before they met Buddha, their mind is full of confusion, delusion, and dualistic. See, within that, how much suffering they have. Just look at that. Look at that nature. Entonces, de las dos historias que yo les he relatado, vean a los dos, la mujer y el hombre, como antes de que conocieran al Buda, como su mente estaba llena de confusión, llena de percepciones erróneas, dualísticas, y cómo estaban llenos de sufrimiento. So that kind of confusion, the delusion, which is the direct cause of suffering, when they met Buddha, so after receiving these wisdom and skillful teachings that Buddha taught, they understood what Buddha was saying,
So because of that, they understood and they totally accepted and totally agreed. Oh, and so what Buddha said. So because of that, all that confusion disappeared. No. So they, in their mind, all those confusion that what they had was dissolved into emptiness. So as soon as when this confusion dissolved into emptiness, in that state, it's not just mere empty, but instead there's such great peace, you see, peace mentally, physically, and happiness they enjoyed. So that's what called emptiness, the emptiness of the delusion. No? When all the delusions are dissolved, disappeared, then that is emptiness. Not emptiness of negating or making them empty, but rather realizing that very delusion itself, when you have a proper wisdom, a critical insight, the delusion has no place to abide, to stay. And then when the delusion disappears, and that itself is peace and happiness. So you have heard of emptiness and clarity, you see. So that emptiness means absence of all the delusions. And clarity means the great, the mind quality itself, the love, compassion. So sometimes you can hear, maybe I'm sure you have heard of this non-referential loving kindness, non-referential compassion. You see, because that what it means, that's the quality of the mind itself. That's called Buddha nature. That what you have, you see, you already have that, but we just need to recognize, see. So we need a critical wisdom to see it. So that's what you understand now. What means emptiness, you see. What means quality of the Buddha, you see. It's not something that we create, no. So to do that, then we need a lot of effort to kind of say, to reconstruct, to purify our this inveterate propensity, the very thick habit, the habit of this mental delusion, like say, I. Doesn't mean there's no level of I, but grasping, no? We have that. Like me, I have that, so I need a lot of work to get rid of that. You see, that's what's called practice, you see, purification. That's called meditation. No. So we need meditation to get rid of all this our negative habit. See, like you see during this now pandemic, you see now everywhere there's a lot of isolation. When there's lockdown, people suffer so much because of the self-grasping, self-fixated, you see. And that fixation now is become so kind of say narrow down, and we cannot take it. So when we purify these our delusions, then we are totally free anywhere you go. So the human beings are social animal. We need in the society, but we should have such great wisdom, critical wisdom,
how to see that. No, all our benefits come from others, other sentient beings. Our food, our clothes, all what we need that from others. So that's why all our peace and happiness depends on others. So having said that, we need to develop that kind of compassion, loving kindness to all others. Even to practice now I forgot. Translator, please translate. I forgot. Sorry about that. No hay problema. Yes. Entonces, empezó recordando que alrededor nuestro, claro, bueno, las historias que nos contó son historias que tienen que ver con esa idea de la vacuidad, ¿no es cierto? Porque vemos que antes de los encuentros con el Buda, ambas mentes estaban confundidas, llenas de ilusión, estaban enmarcadas en la dualidad y en el sufrimiento. Entonces, vemos que toda la confusión surge, se disuelve después, ¿no es cierto? Cuando llega la comprensión, cuando llega la aceptación de la verdad que les entrega el Buda, como que esta confusión, todo se ilumina, se desata el nudo de la confusión. Pero entonces se disuelve esa confusión en algo que llamamos la vacuidad. Y entonces no es vacuidad en el sentido solamente de vacío, sin nada, ¿no es cierto? Pero también comprendemos a través de este ejemplo que también es paz, es tranquilidad, ¿no es cierto? Y podemos disfrutar de esta felicidad, de la vacuidad, libre de confusión. Entonces, cuando desaparece, cuando comprendemos en esencia lo vacío que son estas emociones, estas confusiones, nos damos cuenta que estas ilusiones, estas confusiones se disuelven automáticamente, no tienen dónde ir, decía Rinpoche, no tienen lugar donde quedarse, porque ese aferramiento que teníamos se disuelve en esta vacuidad y se genera entonces paz y felicidad. Entonces, la ausencia de ignorancia y de apego es en sí, en la naturaleza de la mente. La mente es así. La mente es sin referencias. Es amor y amor y caring, kindness y compasión, digamos, ambas cosas al mismo tiempo, sin restricción. Eso es en naturaleza, la naturaleza del Buda. Entonces, cuando trabajamos, cuando practicamos, tenemos que hacer ese trabajo de reconocer la profundidad de esta verdad, y para eso necesitamos desarrollar sabiduría de comprender el sentido de ese concepto de la vacuidad, que es una cualidad de la mente búdica. Ese esfuerzo para deconstruir o purificar, para sobrepasar esa mente confusa, esa mente aferrada al yo, es lo que tenemos que lograr mediante la práctica. Es un trabajo difícil, profundo. Necesitamos meditar profundamente para deshacernos de todos estos hábitos profundos que nos marcan, de estas negatividades que nos llevan. Y observamos con esta crisis del COVID, con esta pandemia, con esta imposibilidad de viajar, esta obligación de quedarse confinados,
cuánto sufrimos, cuánto nos sentimos afligidos, por qué estamos apegados, estamos aferrados a ciertas costumbres, nos achicamos, nos reducimos a hábitos y rechazamos esa situación. Cuando en realidad, si logramos deshacernos de esta mente confusa, esta mente aferrada a hábitos, entonces nos liberamos y nos damos cuenta que podemos estar y estamos libres de ir donde queremos, no hay límites para eso. Y esa sabiduría fundamental que tenemos que comprender para lograr comprender y ver esa realidad de la vacuidad, en esencia, de la no realidad, de esta ilusión de la mente aferrada, como todos esos elementos, la comida, los bienes, todo lo que deseamos tanto, que depende de los demás en realidad, tenemos que comprender que existen y son el resultado de la acción de los demás, y comprendiendo que todo lo que deseamos depende de los demás, nos lleva a esta verdad del camino, que es el camino de la compasión, de comprender plenamente los demás, sus sufrimientos, también a la par con el nuestro. Eso, la compasión, es el camino. Okay, thank you. So this, whether we practice impermanence, everything is changing, reality, nature, that which is composite, compounded, is subject to change. So when you're looking at that, and that helps to purify our mental fixation. The fixated mind will help to reduce that when you look at the impermanence. Because our mind has, as I mentioned, fixation. We're so fixated, grasping something as real. Something is concrete. Something is like never changes. So that kind of fixation can reduce, can let go, can purify by reflecting on the impermanence. So impermanence is not something bad thing. It's such a precious thing, such a precious information that helps us. Our grief of fixation can be purified, alleviate, can give us freedom. See, so reflect on the impermanence. Everything is impermanent, changing, So from there, right from there, all the way to emptiness, all Dharma practices. If you visualize, chant mantras, it's all are designed to purify our mental confusion. They're all Buddha taught way how to free our mind from all this confusion or mental afflictions, because we suffer most from this our mental affliction. People suicide because of mental affliction. It's not just lack of food and clothes suffering, but mental suffering is very complicated, profound. So you see that mental affliction, the mental confusion, the suffering that we endure from this, we go through this, only Dharma can help us. See? So that's why I mentioned Dharma is not just a religion, belief, but Dharma is the way, is the wisdom to dismantle all our confusion
and purify the mental confusion. For this purpose, we need Dharma. It's indispensable, without which not possible. So look at this. We need Dharma in this modern time, everywhere, so much. At the same time, we need a good teacher who can explain about that. No, not showing clear voice or medical powers and that, this. We need practical approach, direct how to handle these things. No, that's what Dharma is about. That's what we're studying, practicing in this modern, with there's such a kind of traffic of the technologies. There's so much technologies in the world. There's traffic there, you know. Look at your iPhone, you know, smartphone. How much information is coming? Oh, no, there's so much traffic there. So to solve that confusion, it's the Dharma. It's the only one. It's not just it's not a religious training or belief. It's a way how to free from confusion and suffering. Entonces, vemos que mediante la práctica y la reflexión, vemos cómo es importante esa idea de la impermanencia, eso de darnos cuenta de que todas las cosas cambian, ¿no es cierto? Y esta realidad cambiante de las cosas es la realidad de la naturaleza, es una naturaleza compuesta, interdependiente, y el esfuerzo, el trabajo que tenemos que hacer es avanzar hacia soltar la fijación de la mente, su aferramiento a una realidad, a las cosas como sólidas que nunca cambian. Y comprender la interdependencia nos permite eso, de soltar esa fijación. Permite reducir, purificar, decimos, nuestros estados mentales confusos, pensando, meditando en la impermanencia, porque eso nos permite comprender nuestro error profundo, nuestro error que es el aferramiento. Todo es interdependiente, todo es impermanente, todo cambia, y eso hacia ese vacío, hacia ese estado de vacuidad. Los mantras son un camino también que permite limpiar, eliminar nuestra confusión, libera nuestra mente de la confusión. Esta confusión mental, esas aflicciones se disuelven, se diluyen gracias a los mantras. Y cuando vemos todos los sufrimientos o los suicidios que vemos en algunas situaciones, eso es fundamentalmente debido a ese sufrimiento mental, esa confusión mental. Y para resolver ese sufrimiento, solamente el Dharma nos puede ayudar. Y el Dharma no es una creencia, no es solamente una religión, una creencia, es una sabiduría que nos ayuda, que nos permite limpiar nuestra confusión mental. Necesitamos practicar el Dharma para liberarnos a nosotros mismos y al mundo de la confusión que nos lleva. Necesitamos buenas enseñanzas que no son solamente como pastillas, ¿no es cierto?, y buenas palabras, sino que tienen que ser una práctica, un camino práctico para avanzar hacia la disolución de la confusión. Y cuando vemos toda la tecnología que nos rodea, nuestros smartphones, nuestros iPhones, todo el tráfico de conocimiento, de información que intercambiamos, tantas cosas que hablamos, comentamos, genera tanta confusión, tanta confusión, que necesitamos nuevamente recurrir al Dharma, a la sabiduría, para poder liberarnos del
sufrimiento que causa también este mundo de tecnología de la información. So, just my emphasis on the practice, you see, why we say need practice. As I mentioned, look at the mind. We want, through study, practice Dharma, we want our mind be more calm, more peaceful. But there's the other side, mental affliction. It takes away our attention. And they're so powerful. See? Then sometimes you say, I cannot practice Dharma. I cannot meditate. This is not for me. We say that, no? Yeah, Dharma is very good. I like Dharma, but it's not for me. No. So then you look at, see, when you say this, is there any alternative? In reality, there's no alternative, you see. It will bring more suffering, more confusion. Just like drug addicted, so those who are so much habituated to drug, they can't give up. And then say, they know drug is not good, but so deeply rooted, so ingrained, the habit, difficult. So there we need such courage, wisdom, skill. First, you see, these habits are not permanent. They are impermanent. We should have such kind of conviction that it can be changed. Even though it's not easy, it can be changed. Once we have that conviction, then we need effort, dedication. So I need to purify. That's why I need this effort. So then you do day after day, day after day. Because of that, your dedication, your conviction, it can change. Definitely it can change if you make enough effort. See, but if you don't make effort, just give some excuse. So now I cannot do this. This is not for me. My life is not that designed for that. Then there's no hope. There's no way we can change it. See, so it's very important that we make effort. That we know it will change if we make enough effort. So that's the Dharma study, Dharma practice. From that, you can make the difference. No? As I mentioned, when you are isolated during this pandemic, how much suffering is there? You want to go outside, socialize, all this, no? Because we are so habituated on that. Our habit was become so strong, so we want that. But then those individuals who are so kind of meditated by themselves, by staying, so focusing your own mind, meditate on that, and then socializing is a distraction. See, it's just a distraction. So it's all caused by habit. So that just we meditate and reflect on this, why I need Dharma study practice, not as a religious training. It's not something a Buddhism, as I mentioned, but it's a universal requirement. Requirement to bring peace and happiness. We require this to free from suffering. That's why, as I mentioned, we need Dharma everywhere to develop
In other words, to become a better human being, a good service for oneself and for all others. That's why I say Dharma, what the Buddha taught, the wisdom that we need in this world so much. So please keep that in your mind and then go forward. Okay, you got enough to translate. No problem. My best always. Entonces, practicar. ¿Por qué tenemos que practicar? ¿Por qué tenemos que mirar la naturaleza de nuestra mente? Necesitamos esa práctica, desarrollar la práctica para alcanzar un estado de la mente más apaciguado. Pero obviamente muchas cosas nos distraen de esa intención, ¿cierto? Y muchos de nosotros decimos, oh, yo no puedo, esto no es para mí. El Dharma sí, el Dharma es tan bueno, tan interesante, tan hermoso, pero la verdad es que no es para mí, no puedo. Pero en realidad, ¿existirá alguna alternativa? ¿Ve una alternativa? En realidad no hay. Todas las otras alternativas simplemente nos van a llevar a mayor sufrimiento. Es un poco como con las drogas, ¿no es cierto? No las podemos soltar. La gente drogadicta no puede abandonar. Saben que le hace daño, pero está la costumbre, ¿no es cierto? Y esta convicción que en realidad no podemos soltarlo, que lamentablemente no se puede, ¿no es cierto? Porque es más fuerte que nosotros. Entonces, el esfuerzo y la dedicación para poder liberarnos de eso, para purificarnos de eso, día tras día, eso es el verdadero desafío. Pero nace esa posibilidad de la práctica dedicada cuando estamos convencidos profundamente que sí podemos cambiar algo, que sí tenemos esa capacidad de cambiar nuestra mente para no sufrir. Pero esto requiere esfuerzo. Y muchos decimos, no puedo, la verdad es que nunca voy a poder cambiar, el esfuerzo es demasiado para mí. Entonces el primer esfuerzo es tomar conciencia de que tenemos que hacer un esfuerzo para iniciar ese cambio. Y eso es el estudio del Dharma y la práctica. Entonces, cuando uno se encuentra como ha sido la situación ahora, aislado, sufriendo por falta de sociabilización, porque hemos estado tan acostumbrados a sociabilizar que queremos seguir con eso, no podemos deshacernos de eso, y estamos enfocados en eso, en socializar. Nuestra mente anhela esa socialización. Pero cuando ya hemos emprendido el camino, cuando nuestra mente está ya enfocada en el camino, en el objetivo, entonces la socialización se transforma en una distracción. Nos damos cuenta que en realidad es mejor estar aislado por un momento, ¿no es cierto? Y meditando en eso, nos damos cuenta que el Dharma no es solamente una religión, ¿no es cierto? Solamente un discurso. Es un método útil que permite liberarnos del sufrimiento, que permite liberar a todos los seres sintientes del sufrimiento. ¿Por qué? Para nosotros mismos, pero también para liberar a todos los demás seres del mundo del sufrimiento. Entonces, el Dharma tiene que ser un norte, tenemos que desarrollarlo, tenemos que avanzar para implementar estas enseñanzas. Okay, now I think they have some questions. From Chile, they want to have some questions.
Ahí aparece entonces, Rinpoche dice que puede ser que hayan algunas preguntas. Aquí te dejo. ¿Esto, Paula? Hola. Justo aló, atención. Vamos a hacerlo por orden, ¿ya? Y también en honor al tiempo. Fabián, te voy a pedir que tú, yo te voy a ir diciendo a las personas para que activen su micrófono y tú le vayas traduciendo. ¿Puede ser? Muy bien, sí. Cuando alguien español, ahí voy traduciendo. Okay. ¿Hay alguien que está con doble? Sí, doble teléfono. Lo eco. Hay que apagar. O uno. Hay que apagar un teléfono. Al mismo tiempo y está. What's that? Tener el teléfono o el computador, uno de los dos en silencio. Uno de los dos en silencio, el teléfono o el computador. Sí, ahí ya le encontré, la Patricia. Ya. Entonces, Patricia, tú que tienes que apagar primero el otro para que te podamos activar tu micrófono, ¿ya? No va a sonar. Por mientras vamos a pedir que Ingrid, tú que levantaste la mano, puedes hacer tu pregunta, por favor. Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por estas enseñanzas. Yo quiero preguntar por cómo trabajar el miedo. ¿Cómo podemos trabajar el miedo? Gracias. Entonces, Rinpoche, Ingrid from Colombia is asking us how we can confront fear. How do we manage fear in the Dharma? Fear, first of all, there are many different types of fear. This is not just one, depends to the condition, what you are fear about, you see. Primero hay que decir que existen distintos tipos de miedos, entonces es importante diferenciar de qué miedo estamos hablando. And generally, see, if you practice loving kindness, compassion to all others, everybody, if you practice loving kindness and compassion, seeing they themselves are suffering. Entonces, primero tenemos que pensar en practicar el amor y la compasión hacia todos los seres, viendo que ellos mismos están sufriendo. Particularly to those you are fear of, you are afraid of them, So, but if you practice, they have delusion, so they are also suffering. They want to free from suffering. So if you meditate on that, your degree of fear will become less. Entonces, cuando uno puede meditar sobre el sufrimiento de los demás, en particular el sufrimiento de quienes nos asustan, de quienes tenemos miedo, cuando podemos concentrarnos en el hecho que ellos también sufren, ellos también quieren la felicidad, entonces nuestra confusión y nuestros propios miedos empiezan a disolverse. Then look back to yourself. I am fear of what? So I'm fear because of self-grasping. I just grasping myself. So I am so afraid of because I may get attacked. I may get something, this, that. So grasping for myself. So release that self as much as possible. So self itself is not exist. It's just a notion.
You know, it's just notion. It's just label. But I'm so habituated, grasping on that. So this is a delusion. I release the self-grasping. And that also will help to free from fear. Entonces, el primer paso para enfrentar este miedo es decir, ¿de qué estoy teniendo miedo? ¿Qué es lo que me asusta? Meditar profundamente en el origen de este miedo. Y nos vamos a dar cuenta de a poco que tenemos que, identificando el origen de ese sufrimiento, vamos a dar cuenta que tiene que ver con el aferramiento, con el yo que está apegado a algo. Y si practicamos y meditamos, podemos hacer que se suelte ese aferramiento que causa el sufrimiento. Profundamente meditando en el origen del sufrimiento, en la compasión, podemos hacer que nuestro miedo se disuelva, se suelte. And if you are Dhamma practitioner, then just see everything is just a manifestation. No, because all things are constituted within in many causes and conditions. What that means is just a manifestation. It's just a reflection. So meditate on that. Everything is temporary. Looking at that and meditate on that, reflect on that, that also will help to free from the fear. Entonces, si somos practicantes de Dharma, tenemos que tomar conciencia de que todas las cosas son manifestaciones, todos son elementos constituidos, agregados de elementos que nacen de causas y condiciones. Y si profundizamos esta reflexión sobre el origen de las cosas, de los fenómenos, viéndolos como fenómenos temporales, impermanentes, entonces podemos empezar a soltar el miedo a las consecuencias, conscientes de que todas las cosas cambian. Meditando en eso, podemos soltar el miedo. Okay. The next question. ¿Otra pregunta? Cristian, ¿podrías activar tu micrófono ahora? Trata de hacer para ver cómo te escuchamos. ¿Ahora se escucha bien? Muy bien. Ya. Bueno, también la bienvenida al maestro y estoy muy contenta de poder reunirnos de nuevo con ustedes. Ingrid. Maestro, Yes. hay muchas personas que tienen enfermedades físicas largas y dolorosas. ¿Qué práctica les recomienda hacer para aliviar su sufrimiento? Rinpoche, she first would to say she is very happy to see you again and to meet again. And her question has to do with people that suffer from terminating sickness or very, very strong illness with no hope of curation and very much suffering and pain. What is the practice, possible practice in this situation? Yes, it's I think that suffering is shared by everyone. Sooner or later, those who are just very conditioned, as you mentioned, not much hope, but everyone will go through that path. So, if you are Dharma practitioners, just develop love and compassion to all others. May everybody kind of free from this kind of suffering. May everybody have peace and happiness. Just meditate on that, you see. And then say, the suffering that I have,
may purify all my confusion and the cause of suffering. And then just, just accept. It is very important to accept where you are. And then, do all things what you can. Entonces, el Rinpoche nos dice que efectivamente ese sufrimiento del cual se menciona acá, tarde o temprano todos nosotros vamos a sentirlo, vamos a experimentar. Y especialmente cuando no hay esperanza, no hay posibilidad de evitar eso, porque todos llegaremos en algún momento de nuestra vida a esa situación de mucho sufrimiento. Tenemos que pensar, cuando somos practicantes del Dharma, en seguir desarrollando el amor y la compasión. Básicamente, cuando practicamos el amor y compasión sufriendo uno mismo, uno desea que todos los demás seres estén libres de este sufrimiento que uno experimenta. Y deseamos que todos ellos encuentren la felicidad, estén libres del sufrimiento. Podemos pensar también en decir que pueda todo el sufrimiento que yo estoy sintiendo purificar el sufrimiento de todos los demás seres del universo. Aceptando ese sufrimiento como un proceso, podemos profundizar en aceptar y también, obviamente, hacer todo lo que es posible medicalmente, por ejemplo, para aliviar ese dolor. Pero lo más importante es seguir practicando el amor y la compasión. Okay, next. Next. Elizabeth, por favor. Y vamos a hacer solamente 2 preguntas más en honor al tiempo. Gracias. Hello, Eminence. I'm very happy to see you again. Yes. Last summer, I took refuge with you here in Chile. Oh, wonderful. Yes. Voy a hacer la pregunta en español para que todos puedan entender. Quería preguntarle algo muy corto. Cuando uno quiere ayudar a una persona, pero esa persona no es practicante, ¿podemos enviarle prácticas, dedicárselas o de qué manera podemos ayudar? Sobre todo para las personas que están con confusión mental y eso, o cualquier tipo de enfermedad mental o física. Muchas gracias. Muchas gracias. She asked you, Rinpoche, how can we help other persons when they're not practitioners, Dharma practitioners? Is it possible to send them at a distance to help them from their suffering, from different types of suffering and confusion? Is that possible? First of all, you see, you as a Dharma practitioner, be a good example. Good example means keep the mind more clear and based on wisdom, doing right things, helping others, at least not harming others. So these are the first very important as a Dharma practitioner. Then you see, you don't have to use Buddhism, but you can say things, causality, loving kindness, compassion, courage, you see, the courage, the wisdom, and how to become a better human beings. Through these, you can help. You see, then slowly, maybe you can do better, more, So this is the way how you can help. So you say suffering is not just only you who are suffering, but there's so many who are suffering in the world. They all, the cause of suffering is through this, as I mentioned, negative emotion, mental affliction. And then because of that reaction, so
the peace and happiness will manifest through the clear mind, mind of the compassion, so forth. Entonces nos dice Rinpoche que obviamente lo primero como practicante del Dharma es fundamental ser primero y más que nada un buen ejemplo, un ejemplo tratando de tener la mente clara, haciendo las cosas correctas, no dañando a los demás seres, actuando de manera justa. Pero no es necesario para ayudar a los demás ocupar palabras o conceptos budistas. Podemos explicarle a los demás, a los que no son practicantes de Dharma, las cosas basado en conceptos tan sencillos como el amor y la compasión, compartir esta sabiduría y explicarle efectivamente cuál es el camino para uno estar mejor. Entonces, comprendiendo nosotros mismos cuáles son los procesos, podemos explicarle a los demás, explicar y invitarlos a reflexionar sobre eso. El sufrimiento no es solamente su sufrimiento o nuestro sufrimiento. Todos los seres o mucha gente sufre. Y la causa del sufrimiento es esa confusión mental. Por ende, si explicamos que las cosas cambian como causa y reacción y que una conducta correcta lleva a la paz y a la tranquilidad, esas personas debieran comprender también. Okay, next. Perfecto. Blanca García, por favor, haga su pregunta. Sí, buenas tardes a todos, a su eminencia Rinpoche. Quería preguntar que en mi trabajo con niños pequeños me he encontrado con dos grupos. Un grupo que por su naturaleza tiene la compasión, la lleva con ellos, y otro grupo que no ha desarrollado tanto esa compasión. Mi pregunta es, ¿cómo podemos fomentar en esos niños que quizás por su etapa evolutiva están todavía en esto del yo, en esto de es mío? ¿Cómo podemos fomentar en ese grupo de niños la compasión? Gracias, Blanca. Rinpoche, Blanca asked about children because she works, she's a teacher with many children, and in the groups she sees some children have in them naturally compassion. They carry it with them, it seems, in a natural manner. But still there's another group of children where compassion is really not very well developed. They do not they do not feel it like that. And so her question is, how do we help or how can we generate this feeling and this intention of compassion in these children? How can we develop this intention? First of all, that's a really great opportunity, to children. That's your best opportunity how to help. See, as I mentioned, everybody has some compassion. Some has more, and other has less. But everyone has little compassion. So that's the capital. How to develop your compassion. So it is you have to have the skill how to relate to these individuals. Right at the beginning, if you just practice compassion, so they may say, no, I don't want. No? But you have to have a skill how to reflect and how to understand what means compassion for those individuals
who have no idea. As I mentioned, there's a ruthless man, as I mentioned the story what Buddha talked, you see. First, he was ruthless, no compassion in his mind. There's no hesitation to kill others. But when Buddha skillfully talked and reflect, then finally he realized, yes, that makes sense. Now I have to do this. So like that, you just take time. Every individual is different. So you have to have it's called critical mental set, how to see these things and how to develop step by step, And then those who have compassion, you cherish. So wonderful, acknowledge, and ask them to develop further. Rinpoche answers this question, esta pregunta, están diciendo. This is of a dualistic mind. Yes. Your English habit. In French also. Entonces se ríe el Rinpoche porque me confundí. Inglés, por suerte, hablar en francés, así que todo bien. Entonces dice el Rinpoche que hay que tomar ese tema de los niños como en realidad una gran oportunidad. Realmente con los niños tenemos ahí una oportunidad, como dice, es lo mejor, la mejor oportunidad que tenemos. Porque en realidad todos tenemos un cierto nivel de compasión en nosotros, algunos menos y otros más, ¿no es cierto? Pero todos tenemos esta semilla de la compasión en nosotros. Entonces, el objetivo es como un capital que teníamos que lograr desarrollarnos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logro yo fomentar o desarrollar esa compasión en mí mismo o en los demás? Y eso efectivamente se llama esa capacidad, ese atributo que uno pueda tener es fundamental, es importante poder fomentar o desarrollar esa capacidad de reconocer y fomentar esa compasión. Obviamente los niños van a decir, no quiero, no me interesa, ¿no es cierto? Un primer rechazo, pero si tenemos esa capacidad de hacer surgir la reflexión en torno a la compasión en esta persona, podemos generar cambios. Es un poco como la historia de este hombre salvaje, ¿no es cierto?, que no tenía ninguna compasión, podía matar sin ninguna hesitación, pero cuando se encuentra con el Buda tiene ese don, esa capacidad de despertar en él la reflexión y ayudarlo. Y efectivamente después del proceso, ese hombre termina diciendo, sí, no, es obvio, me hace mucho sentido lo que usted me está diciendo. Entonces, esa capacidad se llama tener, en inglés, critical mental set, es tener las habilidades mentales cruciales para fomentar la compasión. Son como una herramienta que uno debiera desarrollar para mostrarle a cada uno, los niños y otros, cuál es el objetivo y cuál es el camino paso a paso. Entonces hay que lograr desarrollar esa capacidad. Okay. Maravilloso. Y en honor al tiempo también, por favor, permítele, Fabián, hay muchos agradecimientos por parte de los participantes en todos los aspectos, mucha motivación y en fin. Y querido Lama Khenpo Gyatso, Rinpoche Paula would like to tell you that many people are saying thank you, are very grateful for your time, for your teaching, and they're very happy to hear it. So it's they feel very much blessed by your teaching. Oh, wonderful. Qué bueno. Now, this Jidusung's mandara. Yeah.
transmisión de este mantra de Chiquinsu, ya, nuestro Chiquinsu, todo mano con tu corazón. Ok, tu murche. Om a Rana Shiri Sarva Siddhi Hum. A Rana Shiri Sarva Siddhi Hum. A Rana Shiri Sarva Siddhi Hum. Okay, now that Yang Tesho. Chinese students, they have a couple questions. Is okay? Okay, yes. First, you go ahead, Kimbo. Ahora nos cantamos mantra de largo una vez y mantra breve 3 veces, ya, todo el mundo. Om Namo Guru Mantra Dhyate Lojana Dharana Shire Mula Guru Mamuna Sede Después mantra breve de Chiquinsu. Then 你看到那个中文的问题了吗？ Rana Shiri Sarva Siddhi Hum. Rana Shiri Sarva Siddhi Hum. Rana Shiri Sarva Siddhi Hum. Okay. That is one. Yeah. Sanda Gombe Jade Tude Bomo Jezeba Que has sido ampliamente dotado con la gloriosa riqueza del conocimiento del Dharma, que a través de la reflexión y la meditación ha alcanzado el máximo potencial de la autoconciencia de la realidad absoluta y brilla con los 100.000 rayos de la luz de la disciplina ética del Buda Dharma, puedas tú, Khenchen Ratna Sawa, vivir una larga vida. Okay, thank you so much. Ahora, muy bien, para todos, muchas gracias. Yeah. Para todos que me acompañan. Y todo puede saludar ahora. Excelente. Yeah. Okay. Thank you so much. Yeah, the task. Yeah, thank you. Yeah, Tashi Dele. Take care. Thank you. Eddie. Rinpoche, yes. Can we ask Chinese question? Yes. Okay, Ben, go ahead. Thank you. Yes, I can hear you. Yes, sir. Ben? Yes. Kajunche. Okay. Tathagata. Oh. Okay. For practice of compassion, there's no limit, you see. As far as concerning about the compassion practice, there's no limit. No matter what, if they are making a high price
You can practice compassion. See, now, hope they will not create negative karma. Hope they will do a better job. So from that point of view, you can practice compassion. Those who are making mistake in the world, you can practice compassion to those. They are so confused, they are creating karma, negative karma, and they are subject of suffering. So I practice compassion. They may stop the cause of suffering, and they may free from the suffering. So you can practice compassion in that way. Tal vez, Okay. Oh, that's wonderful. Wonderful. Yes. Don't expect, realize compassion, you know. Expect what I'm saying, you know. If you expect realization of the emptiness, it is certain, you know. Expectation be against with the emptiness. Emptiness is free from hope and fear. See, emptiness is realized when the mental afflictions are non-existent. Emptiness is realized when everything you see as a manifestation. Then you just realize emptiness, not through the expectation or say, certainly, I hope certainly the emptiness may come up, you know. That may not. Okay, wonderful. Is there any questions? Yes. 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 See, luminosity, clarity, and there's emptiness. There are two things, you know. Sometimes you may hear inseparable of the clarity and emptiness. Sometimes you may hear inseparable of the luminosity and emptiness. That means the mind is the absence of all mental affliction. So that's what's called emptiness. At the same time, it's not just merely empty. Within that state of the emptiness, all these external qualities, like if you know 10 powers, 4 fearlessnesses, all this, that. So it's in called luminosity. Okay. Fabián, le podría preguntar si podemos escuchar lo que nuestros hermanos de China, si las preguntas que hicieron, por favor. Sí, Ana hace ask for people from North America. Yes, yes. Yeah, you please. Yes, please translate. Yes. Que abordaron nuestros hermanos de China, que fueron traducidos al inglés. Primera pregunta tenía con el tema de la venta de objetos, ¿no es cierto? La venta de objetos sagrados budistas, en particular en China, se da la situación de que se venden a precios muy elevados, entonces como abusivos. Entonces la pregunta era, ¿cómo tendríamos nosotros como practicantes de Dharma ver esta situación? Y Rinpoche respondió diciendo que tenemos que desarrollar la compasión.
la compasión va hacia todos y todos los seres y tenemos que meditar sobre esta situación pensando que estas personas que ven estos objetos, ellos mismos están sufriendo. Entonces, a través de nuestra compasión podemos acompañar el proceso, desear también que no sufran por esa conducta errónea, ¿no es cierto? Esta fue la primera pregunta. La segunda pregunta tenía que ver con la idea de la vacuidad, ¿no es cierto? ¿Qué es, qué entendemos por la vacuidad? ¿Cómo se realiza eso y cuándo ocurre eso? Si eso es algo espontáneo, si podemos tener la esperanza de que en algún momento tomaremos conciencia de la vacuidad. Y Rinpoche preguntó diciendo que en realidad la vacuidad no podemos esperar comprender o percibir la vacuidad en sí, porque a partir del momento que hay expectativa y esperanza, entonces es imposible llegar a esa comprensión de la vacuidad, de la naturaleza vacía de todos los fenómenos. Entonces, la vacuidad es beyond, es más allá de las esperanzas y de los miedos. Y cuando uno realiza eso, es como realizar todo, es simplemente manifestación. No hay nada sólido. Eso sería como la correcta comprensión de esa idea de la vacuidad. No hay que tratar de llegar a la vacuidad, pero comprender que la naturaleza de las cosas son una manifestación. Y la tercera pregunta tenía que ver con esa idea de la luminosidad de la naturaleza búdica. ¿Qué significa esa luminosidad? Y cómo se relaciona con la idea de la vacuidad. Y Rinpoche respondió diciendo que claridad, luminosidad y la vacuidad son cosas interrelacionadas, ¿no es cierto? Hablamos de la naturaleza luminosa, fundamental, profunda de la vacuidad. Y la mente es finalmente la mente que alcanza un estado de claridad, de luminosidad, es una mente ausente de dualidad, de conflictos mentales o aflicciones mentales debido a la percepción dualística de las cosas. Se hablan a veces de los 10 poderes, de las cuatro valentías, y esos poderes, estas capacidades llevan a poder percibir la luminosidad. Cuando uno siente o conlleva con uno mismo estos poderes, esta capacidad de no tenerle miedo a nada, nace la luminosidad. Eso, espero haber traducido. I hope I translated correctly, Rinpoche, but a small resume. Gracias, Fabián. Muchísimas gracias. Wonderful. There be any more questions? Ben, is any more questions? Yes. Okay, go ahead. So when you're talking about the clarity that comes with the emptiness, oh, is there another question happening? Okay. Yeah, go ahead. Oh, there's sometimes like a dullness, like when I'm listening to teachings in my mind, or like when I'm out and about and somebody asks me a question, say like I'm at work and I'm doing something, there's a dullness to where I should like how to let's start with the teaching. There's a dullness in grasping what you're saying, and so how does one work with that, like a dullness in the mind? That's, I think. Then I think the dullness mind is. I think you should have a good rest first. You know, maybe you're a little tired. When you are tired,
then there comes the dullness, not so clear. So get a good rest, and you see how you can capture the meaning, Entonces, había una pregunta con respecto a las dificultades que tenemos a veces de escuchar enseñanza donde podemos sentir como sueño o no lograr estar tan atento para comprender todos los conceptos, ¿cierto? Que a veces no es fácil. Y Rinpoche respondió con sonrisa diciendo que primero había que tal vez descansar, es lo primero cuando uno va a seguir una enseñanza. Deshacernos de nuestro sueño, de nuestra falta de capacidad de concentración, tenemos que aprender a descansar. Yeah, sometimes, when I don't get good sleep, there's dullness. Then I cannot hear what people are talking about, or not much contemplate. Or sometimes when I'm tired, there's dullness. So should be free from those kind of conditions, get good rest and maybe good sleep, then the mind will be sharp and clear. Entonces, el propio Rinpoche insiste diciendo que, claro, él también a veces sufre de estos momentos de cansancio, de falta de concentración, y cuando hay muchas cosas que se dicen a la vez, uno tiende a tener la mente que como satura, ¿no es cierto? Entonces, esta confusión, la mejor forma de resolverla es manejando bien su sueño y su rutina y estar descansado cuando uno va a hacer alguna práctica o enseñanza. Any more questions, Debbie? Acá la pregunta de Chile. Acá de los Andes. Los Andes. Sí. Oh. Quería preguntar que si nos podía dejar algún mensaje o algún consejo para los practicantes que estamos iniciándonos en este camino, que aquí en los Andes hay varios. Muy bien. Entonces, she asked if you could give a very small recommendation for new practitioners. What would you recommend for these practitioners that are only just beginning in the Dharma practice? Just first, Dharma means wisdom. Wisdom means mind clear. And then how to become a better person. How to free from all the mental delusions. So these are first very important to begin. Then look around in the country, in the world. There's so much suffering, confusion. So it is not something like a belief or culture. It's how the world is constituted. So Dharma is the teaching, what the cause of those suffering, and how to free from those suffering. So they are called Four Noble Truths, the truth of the suffering, and the cause of suffering, and the cessation of the suffering, and path to the cessation. So I must start with these. Entonces Rinpoche recomienda, explicando primero que el Dharma es sabiduría, es conocimiento, es alcanzar a tener una mente clara. Y un primer punto de partida es básicamente tratar de ser mejores personas y luego liberarnos de la confusión, de los aferramientos, de las ilusiones, y luego mirar alrededor de nosotros y en el mundo en general y darnos cuenta que existe mucho sufrimiento, que no es algo del budismo, sino que es una verdad, es una realidad, hay mucho sufrimiento para nosotros. Y luego ir al paso siguiente, que es tratar de comprender las causas del sufrimiento. Y de ahí nacen las 4 nobles verdades, que son la realidad del sufrimiento,
la realidad, la verdad de las causas del sufrimiento, la verdad de que existe la posibilidad de que cese este sufrimiento, y finalmente la fuerte verdad que es el camino que nos permite llegar a la cesación del sufrimiento. Eso sería como el punto de partida para los nuevos practicantes del Dharma. Maravilloso. ¿Hay una pregunta más? Yes. Okay. Okay. Just look at the 6 parameters. I'm sure you know 6 parameters. So within these 6 parameters, then there's a practice called accumulation of merit and accumulation of wisdom. First of all, according to this connection with this, merit means strength. The strength based on the wisdom. The strength based on the, a proper right condition. So, having said that, then the merit is a relation to the 6 parameters. First, there's practice called generosity, giving fearlessness, giving skill, giving necessary things. So the practice of generosity. The second is called morality. Morality means avoiding all the cause of suffering and collecting or maintaining all the cause for peace and happiness. That's called morality, moral ethics. Then third is called patience, reducing all the mental confusion, especially the anger, aversion. And then fourth is called perseverance or diligence, making efforts, not for the samsara, but for the enlightenment, Buddhahood. And the fifth is called keeping the mind in the right place, samadhi. Samadhi means keeping the mind in the right place. So these are the conditions. You create a strength in the mind that which helps to develop great wisdom. Then 6 is called wisdom. All this, the wisdom means critical insight. Everything is functioned within the causality. Nothing functions independently. No. So seeing that nature means seeing everything's emptiness. Emptiness doesn't mean nothing or negation. Emptiness means nothing exists independently. No. So there's no self-grasping. There's no delusion. So these all are just a manifestation. So when you have that kind of great wisdom, the critical insight, then it helps to free from samsara. So that's called the accumulation of the wisdom. So these two, the merit and wisdom, it's called wisdom and method. That helps us to free from samsara, to achieve enlightenment. Enlightenment doesn't mean go somewhere place, but within in your own, this 5 skandha. When you realize this 5 skandha is just interdependent, interconnected, it's all just manifestation. Nothing functions by itself, but with many causal conditions. So when you realize that nature,
This is called realization of the emptiness. No? So that what means the practice of merit and wisdom. Okay, Spanish also translate that. Yes, yes. Good Rinpoche. It's a very nice question. La pregunta que nos han hecho nuestros hermanos en China tiene que ver con la idea del mérito, porque en el budismo se habla mucho de acumular mérito, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso? Preguntan nuestros hermanos. ¿Qué es el significado a un nivel relativo y a un nivel absoluto? ¿Cuál es la manifestación de esta idea de acumular méritos? Y Rinpoche nos responde diciendo que ahí tenemos que referirnos a lo que se llaman las 6 paramitas, o las 6 perfecciones, ¿no es cierto?, de la acumulación en mérito y sabiduría. Es una base, digamos, se basa en el conocimiento, en la sabiduría, que nos permite generar condiciones correctas para alcanzar la iluminación. Y estas 6 paramitas que se basan en primero la generosidad, y la generosidad se debe entender como el don, el entregar a los demás, pero también entregar el reconfort. Por ejemplo, personas no tengan miedo, eso es una forma de generosidad. Pero también es entregar nuestros conocimientos técnicos para que la gente pueda desarrollarse y vivir dignamente. Después está la moralidad, una conducta moral justa, ¿no es cierto?, que permite evitar las causas del sufrimiento. Cuando uno actúa correctamente, moralmente, entonces uno evita el sufrimiento. Después viene lo de la paciencia, y la paciencia, para mí la paciencia se refiere a esa paciencia del esfuerzo que requiere deshacernos de nuestra confusión, de nuestra ira, de nuestras aversiones. Entonces, requiere de un cierto esfuerzo avanzar hacia la mente iluminada. Luego viene lo que se llama el samadhi, es mantener la mente en el lugar correcto para desarrollar la sabiduría. Es una etapa muy importante, que es la práctica meditativa, pues, mantener la mente en su lugar justo. Luego viene lo de la sabiduría, que es la capacidad de tener una visión justa y correcta de las cosas, comprender que todo es resultado de procesos casuísticos, para ver mediante esa sabiduría la naturaleza vacía de la mente, no vacía en el sentido de nada, la mente no es nada, simplemente que no existe, separada de muchos otros elementos. Entonces, desarrollar esta sabiduría es liberarse del samsara y de la confusión. Y luego viene la 6ª paramita, que es el acumular el mérito y la sabiduría. Y este mérito, la acumulación de mérito y sabiduría, es lo que nos lleva a un estado que no es un estado físico, sino siempre un estado de conciencia. Se llama un skanda, el mundo que percibimos nosotros mismos, comprender que ese mundo que vivimos es un mundo de manifestación, un mundo que nosotros mismos creamos, entonces basado en causas y condiciones. Entonces, cuando tenemos acumulado mérito y sabiduría, podemos comprender las cosas tal como son. Thank you, Rinpoche. Thank you. Everybody is good. Rinpoche, I have one question, Rinpoche. What's that? In one way, if you understand independent origination, does that mean you really understand emptiness at the end of the day? Yeah, not just intellectually.
But practically, you can, if you have that experience. Entonces la sabiduría pregunta también nuestro hermano en China que efectivamente qué significa la comprensión de la coproducción interdependiente, la cogeneración interdependiente. Y el Rinpoche responde es comprender las cosas como son realmente, profundamente, mediante la práctica. So first you investigate how things constituted, function. And you see everything is functions with many causes and conditions. That intellectually you see it, but practically still you are grasping. No, like say, I can say there's no self. No, self is just it's nothing exists. Self is not exist. And I can understand that. It makes sense. I totally convinced about that. But practically still, I am, nobody can beat me. You see, so that becomes Buddhist philosophy, not living, So now, where you have that practical, where you have the intellectual understanding, yes, it makes sense. Totally, it makes sense. I agree with that. Then with that, slowly, you practice. You see, from the as I mentioned, from the impermanence point of view, everything's changing. I say, when I was 5, 6 years old, I said, this is me, but now I'm old. It's not me, but still I'm grasping. Totally different. Now I'm old. How you can be 5 years old? It's all just grasping, you see. So then I practice, step by step, slowly. Then I realized, yes, now you see, there's no something self is exist. I can see, I can understand. Then nothing bothers me, you see. If somebody says, oh, you are so bad, since I don't have the self, where there's a bad things there. If somebody says you are so good, when there's nothing that exists independently, where there's something that says good. So I have neither attachment nor aversion, you see. So that's the benefit of realization of the selflessness as emptiness, you see. That's what I mean. So when you practice it, you get the benefit. See, that's how you free from the suffering, how you free from the confusion. That's what's called enlightenment. Make sense? So this is why this I mentioned, the practice is so important. Without practice, it's all just knowledge. It's intellectual garbage, or I shouldn't say garbage. It's a baggage, it's a baggage. Heavy baggage you have. You are proving everything is this, that, but not alive, not fresh. See, so Buddha's teaching, the practice is so important. And it makes no religion. It makes living fresh. That's why Buddha's teaching is so important, you see. Yeah, now go ahead. You should enlighten all the Chileans. I can just help a little bit. Entonces Rinpoche nos dio otra enseñanza muy profunda, basada en la pregunta de nuestros hermanos en China.
tenemos que efectivamente el proceso de tomar conciencia, de alcanzar un estado de iluminación, que es un proceso, no sé, es coemergente, que se va generando la claridad a medida que uno va practicando. Y ese proceso es una función de causas y efectos. Tendemos inicialmente a comprender el Dharma como causas y condiciones, ¿cierto? Intelectualmente comprendemos las causas del sufrimiento, pero al principio todavía no comprendemos profundamente, no interiorizamos profundamente lo que se nos está explicando. Entendemos cosas como, por ejemplo, que no existe un yo interdependiente. Lo aceptamos, lo decimos, y efectivamente, bueno, sí, ya entiendo que no existe un yo así sólido, pero lo vemos como algo filosófico, entonces no hace sentido, pero tal vez todavía no lo comprendemos profundamente. Y por eso tenemos que pasar luego a la práctica, al implementarlo en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Tenemos que practicar esa comprensión del concepto de la impermanencia, que no es solamente un punto de vista, ¿no es cierto? Porque si nos comparamos a niños de 5 años, que cuando teníamos 5 años tomábamos esos objetos, nos aferramos a los objetos, es mío, etcétera, desarrollamos. Cuando envejecemos, seguimos con estas mismas tendencias, ¿no es cierto?, de apegarnos a las cosas. Entonces, es un poco el llamado de atención que se hace cuando se dice que tenemos que profundizar nuestras conciencias de las cosas como son. Nada existe de por sí, el yo no existe en sí mismo, ¿cierto? Y cuando empezamos a profundizar esa comprensión de las cosas, entonces vamos a llegar a un estado donde cuando alguien nos diga algo negativo, nos critique, o también cuando alguien nos alabe, estas alabanzas, estas críticas, ya no nos tocan, porque efectivamente estamos más allá de ese aferramiento a un yo que estarían atacando, que podría ser el afectado por la crítica, por la alabanza. Entonces, los beneficios de realizar esa verdad, que es la no existencia del yo en sí, que es parte del proceso de llegar a la iluminación, se logra mediante la práctica, es mediante este esfuerzo continuo que logramos una comprensión o una iluminación. Entonces, la coemergencia, la comprensión iluminada de la naturaleza de la mente nace de una práctica. Y para que esta práctica sea beneficiosa, para que todas estas enseñanzas no sean solamente, dijo Rinpoche, un paquete, un montón de chatarra, no sé, de conocimiento que no ocupamos, tenemos que practicar, tenemos que darle vida a estas explicaciones en nuestra cotidianidad. El budismo no es una religión, es algo más refrescante, dijo Rinpoche, que nos debe enriquecer día a día. I hope I translated. Okay, thank you, everybody. Una consulta más. Rinpoche, still one more question, is it possible? Oh, yeah, go ahead. Fabián, mira, en el cristianismo se habla de la culpa o la autoculpa, ¿cierto? Mi culpa. En el budismo existe ese concepto de culpabilidad o también se puede relacionar con el sufrimiento bajo ese mismo concepto. The question, Rinpoche, is about guilt, feeling guilty, or feeling responsible. In Spanish, we say guilty by myself. We say the inner guilt. Does this concept exist in Buddhism? How do we understand and how should we relate to the notion of guilt? Guilt, I think, everywhere, you know. it's not a belief system. It's just feeling of individuals, you know. So what we should do is, in that relation to this, just past is past. It's not here now. It's past, it's gone.
Okay. But whatever you made mistake, or whatever you have not done, what you feel guilt of. So I could have done that, I should have done that, but I didn't do it, or I made mistake, this. If you are Dharma practitioner, you purify all this mistake. See? Look at in front of the Buddha, or if any Gitams you have. So I purify all the mistake I made. Totally I purify without reservation. Then I will never repeat. I will never repeat this again. Meditate this on this. Then based on that, you develop bodhicitta. Now from today, my body, speech, mind, I will help others to free from samsara, to achieve enlightenment. This is how to free from your feeling of guilt, okay? Thank you, Rinpoche. Rinpoche responde a esta pregunta sobre el sentimiento de culpa, diciendo primero por algo que encontramos en todas partes. Y esta sensación, este sentimiento es de los individuos en generalmente, ¿no es cierto? Y tenemos que comprender eso, tenemos que abordar sentimiento de culpabilidad, primero considerando esa idea que el pasado es el pasado, ya no está, ya se fue, ya no existe, y que los errores que hemos cometido ya no están, ya están detrás de nosotros. Entonces no tenemos que aferrarnos a esas cosas del pasado. Entonces uno siempre está pensando, podría haber hecho esto y lo otro. Bueno, fue un error, es un error que reconocemos y que tenemos que aprender a dejar detrás de nosotros. Entonces, cuando somos un practicante del Dharma, buscamos purificar, por así decirlo, estas confusiones, estos errores del pasado, y las podemos mirar, por ejemplo, sentado frente a un Buda o un Yidam que nos acompaña, solicitando que se purifiquen todos esos errores de conducta, declarando que mis errores no vuelvan jamás a ocurrir. Las reconozco y deseo que estas no se vuelvan a repetir, que nunca reaparezcan. Y si logramos meditar sobre esa intención, esa intencionalidad de no volver a cometer estos mismos errores, lo hacemos desarrollando la bodhicitta, porque liberándonos de esta culpabilidad y emprendiendo el camino de la bodhicitta, que es ayudar a los demás, con ese deseo de ayudar a los demás, vamos limpiando nuevamente todas las faltas anteriores o los errores que hayamos podido cometer, liberándonos de ellas. Okay. Everyone is good? ¿Están todos satisfechos? Okay. No? Thank you very much. Yes, please take care. And Thank you, Rinpoche. please take care. Yes. Thank you, Rinpoche. Thank you, Thảo nhé. Thank you, Jen. Thank you, everyone. See you again. There. Nuevas
donde no ha surgido. Yeah, thank you. Y So, cada vez que esto okay, please take care, everybody. Yeah, thank you, Kerubuche. Yeah, please take care. Yeah, yeah, muchas gracias. Thank you. Bye. Okay, bye-bye, everybody. Okay. Yeah, from all over. And here I see Dr. Sam. Okay. Okay. Okay, thank you, everybody. Thank you. Thank you, Gurula. Thank you so much. Thank you. Master. Thank you. See you, Rinpoche. See you. Bye bye. Yeah, see you. Okay, bye-bye.